Bueno, en honor al horario, ¿verdad? Vamos a hacer por lo menos una pequeña introducción cortita. Supongo que la gente se seguirá uniendo. Janine, no sé si me permitís compartir algo, Ah, un sí, claro. minutito. No sé si tenés que dejar de compartir o... No, ahí ya veo tu presentación. Ah, horrible. Muy rústica. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos con 2 minutos después de la hora. Gracias realmente por unirse a esta charla. Esta es la primera tertulia natural que organizó el CON, que tiene como agenda hacer charlas en el mes de julio. Y si esto todo va bien, ojalá continúen y ojalá se sumen más gente. Primero agradecer a la bióloga Janine Mauvet, que a través de la bióloga Michelle Campi llegué a ella. Bueno, queríamos hacer algo acerca de los hongos de Paraguay y ella muy amablemente accedió a ceder su conocimiento, a compartir sus conocimientos con nosotros. Y primero que nada, muchísimas gracias, eh, licenciada. Bueno, yo quería compartir algo y hasta ahora no entiendo qué es lo que está pasando acá. Eh, Bueno, Janine Mauvet es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Asunción del 2017 con una tesis titulada Relaciones filogénicas Aetolodes del autor Ray Kemberg. Se encuentra categorizada Ay, Dios. No se escucha.
Y yo en la parte de la caja, No sí. sale el sonido, no se escucha. Esa por- Hola, bueno, creo que lo perdimos. Sí, perdón, volví, creo. No sé qué Ah, pasó con mi micrófono. Bueno, no sé si escucharon la presentación de la bióloga, pero bueno, creo que cedemos el micrófono a ella y ojalá que se le escuche a ella. Iniciamos sin más preámbulos. dale, muchas gracias por la presentación. Igual para que quiera saber un poco de mi historia, todos los investigadores tenemos un CBPI, pueden entrar al CONACYT y bichar un poquito. Y también tenemos en las redes sociales, nosotros, o sea, yo no estoy nomás en el aire, por eso puse en mi presentación, si se fijan, están tres logos. El logo de FACEN, que es la institución a la que pertenezco, yo me gradué ahí como bióloga, como ya comentó Nando, en 2017. Y también el logo de Fungi Paraguay, que es la herramienta que nosotros utilizamos desde el laboratorio que está en FACEN para tratar de comunicarnos con la gente que le interesa la naturaleza y sobre todo que le interesa el reino fungi. Entonces, sin más preámbulos, a mí me dijo Nando preparar una presentación sobre el reino fungi, pero el reino fungi es gigante, enorme. Entonces van a ver que el contenido de la charla es muy heterogéneo. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Alguien, una señal de vida? Sí, te escuchamos. Dale, genial. Entonces voy a empezar nomás ya a deslizar los slides. Yo no voy a ver ningún mensaje ni nada por el estilo mientras estoy presentando. Entonces, si me quieren interrumpir, mejor si hablan. Con Nando habíamos dicho al principio que si tienen alguna pregunta, como para que no se les olvide, pueden anotarla en el chat. Entonces, al final, él me va a leer esa parte no se escuchó de la introducción que dio Nando. Entonces, escriben las preguntas para que no se les olvide en el chat si es que tienen alguna pregunta y luego la leemos al final de la charla. También pueden levantar la mano, interrumpirme, no hay tampoco tanto problema, pero es un poquito más complicado cuando es virtual. Bueno, entonces comienzo. Reino fungi de Paraguay. Vamos a empezar primero hablando de qué es un hongo, ¿verdad? Porque la pregunta principal es de qué es lo que es un hongo. Y cuando nosotros hablamos de hongos, tenemos mucha variedad de hongos, tanto microscópicos como macroscópicos. Nosotros en el laboratorio de micología de Paraguay estudiamos exclusivamente los macrohongos. ¿Qué son los macrohongos? Todos aquellos hongos que podemos ver con la vista, ¿verdad? Pero los hongos, absolutamente todos los hongos, tanto los macroscópicos como los microscópicos, tienen una estructura microscópica que es primordial para su existencia. Los hongos en realidad son en sí su cuerpo, lo que nosotros consideramos el cuerpo del hongo, como lo consideramos una planta o algo así, es algo que se encuentra dentro de lo que ellos comen. ¿Qué es lo que significa esto? Em, Debajo de la tierra o en la madera o en el sustrato que están degradando, existe una red de hifas que se llaman micelio, todos juntos. Y cuando es la época de reproducción es que aparecen las setas. Por eso es que la gente dice que aparecen y desaparecen. Hay setas o cuerpos de reproducción. Voy a poner ahí estructura de reproducción, el micelio. La parte más importante del hongo es el micelio. Eso es lo que está vivo y lo que se alimenta. Y su función es todas las funciones fisiológicas las cumple el micelio. La función del esporoma o de la seta es exclusivamente la reproducción. Por eso que es tan efímero. Y nosotros pensamos, los hongos salen de la nada. En realidad siempre están. Entonces, vos irás a un lugar, no puedes decir que no hay hongos. Capaz no los ves nomás. Entonces, los hongos están en todos lados y algunas veces no los vemos. Solamente los vemos cuando están en época de reproducción. ¿Y cuando están en época de reproducción? Depende de cada especie. La lluvia, la temperatura, algunas especies salen en frío. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, queda claro por ahora que los macrohongos son aquellos que podemos ver, pero lo que vemos es exclusivamente el cuerpo de reproducción. Hay mucho más de los hongos de lo que nosotros podemos ver a la vista. Entonces, como ya había mencionado, está el micelio, acá se ve en la foto de la de izquierda, derecha, izquierda, se ve perfectamente el micelio, que es el que se está encargando de comer la rama, y una vez que se le está acabando la comida al hongo, dice, bueno, ya es hora de reproducirme, se dan las condiciones y genera el cuerpo de reproducción que nosotros llamamos a grandes rasgos esporoma.
Este cuerpo de reproducción tiene todo su ciclo para generar las esporas, que al final es lo único que le importa al esporoma, producir esporas, por eso se llama esporoma. Sobre todo este proceso de reproducción, solamente con eso nosotros hacemos los estudios de taxonomía, pero ya les voy a hablar más adelante de cuáles son las complicaciones de hacer eso. Entonces, a la derecha van a ver que hay un montón de dibujitos de cosas raras. Bueno, esas son todas las cosas que se analizan a la hora de definir una especie. No es como, por ejemplo, en internet, en Fungi Paraguay, sobre todo, nos mandan fotos de una masa blanca. ¿De qué hongo es este? Es muy difícil con una foto de una masa blanca saber qué hongo es, porque fíjense todas las estructuras que pueden tener una especie versus otra especie. Entonces, siempre cuando vayan a intentar identificar un hongo, incluso los expertos o cualquier persona que trabaje en micología, la mayor cantidad de datos, en qué árbol estaba, en qué época encontraste, con frío, con calor, de arriba, de abajo la foto, todos esos datos son súper importantes para poder saber qué especie es. De hecho, que nosotros hasta ahora a veces no le sacamos fotos del otro lado y decimos, uy, no, no le saqué foto del otro lado, no tengo idea qué es. Eso es por un lado los macrohongos, entonces vamos a retroceder un poco. Estamos hablando del reino fungi. El reino fungi no solamente es los macrohongos, eso es lo que yo estudio, pero en realidad el reino es gigante. Entonces tenemos dentro del reino cosas como las levaduras unicelulares, todos sabrán que podamos disfrutar de la cerveza y el pan gracias a que existen los Saccharomyces, que es el que hace el proceso de fermentación y leva los panes y la fermentación de la cerveza y todo eso. Por otro lado, también tenemos unos muy populares, queridos y no queridos también, los mohos pluricelulares. Entonces tenemos estructuras unicelulares, tenemos mohos pluricelulares y luego tenemos las setas, que son las cosas, los que son más lindos, los que se pueden comer y todo eso. Aunque en realidad hay también algunos mohos comestibles como el Penicillium roqueforti. Entonces todos estos bichos entran dentro de lo que es el reino fungi. Entonces la pregunta es, si tenemos hongo macro, micro, microscópico, cosas de una sola célula, multicélula, ¿qué es lo que la caracteriza al reino fungi? ¿Qué es lo que todos estos seres vivos tienen en común? Y hay una serie de características fisiológicas, mucho más de rutas metabólicas que definen al reino. Pero lo que más simple, la explicación más simple es que la mayoría de la gente le relaciona con el reino planta. Entonces yo por eso les puse acá una, un diagrama esquemático de lo que es el árbol de la vida. Entonces esto obviamente todos los años cambia. Esto creo que ya está luego desfasado, bastante desfasado, pero es una representación gráfica que me gustó porque fíjense cómo pone a Fungi al lado de Animalia. Y planta está ahí abajo, a un costado. La mayoría de la gente que no conoce el reino fungi a profundidad o que no lo estudia, relaciona a los hongos con las plantas, porque siempre están ahí quietos, aparecen, la gente no sabe muy bien qué es lo que son los hongos. Entonces, como no se mueven, bueno, planta. Y por mucho tiempo realmente las plantas y los hongos se estudiaron juntos. De hecho, que hasta ahora hay algunos grupos o algunas revistas, qué sé yo, que hacen publicaciones tanto de plantas como de hongos, todos juntos siempre. Pero en realidad el reino fungi tiene más en común con el reino animalia. ¿Por qué se da esto? Si ven en la foto de la izquierda, van a ver que el micelio del cual estaba hablando, del cuerpo de fructificación, se esparce por el sustrato que está debajo, ¿verdad? Y en la foto más agrandada van a ver que hay una fila, una estructura celular que sería la hifa. Esa hifa está secretando enzimas extracelulares que se encargan de la digestión del hongo. Entonces, ¿cómo comen las plantas? Las plantas no necesitan de nadie. Las plantas necesitan sol, aire y ya están, agua, ya está. Eso es lo que la caracteriza a las plantas. Los hongos no. Los hongos no pueden alimentarse solos. Los hongos necesitan comer algo. Ellos viven dentro de lo que comen. En eso son diferentes de los animales. Pero ¿saben quién hace algo parecido? Las arañas, yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo es que hacen la digestión las arañas. Las arañas no es que como nosotros comen la comida y la digieren en un estómago. Las arañas expulsan sus jugos gástricos sobre la presa y hacen ahí un caldito y esas moléculas que se van rompiendo, esas las absorben. Algo muy parecido hacen los hongos, en realidad hace el micelio. Acuérdense que las setas no se encargan de la digestión, no se encargan de nada. Las setas están ahí para reproducción nomás. Entonces, el micelio es el que va a ir degradando el sustrato desde adentro
igual que las arañas lo hace con su presa que ya está toda envuelta en la telaraña. Entonces, en ese sentido, hay bastante, el tipo de nutrición es más, es más parecido entre animales y hongos que entre hongos y plantas. Entonces, por eso que las primeras personas que dijeron, che, acá parece que hay algo raro, que se plantearon la cuestión de por qué los hongos están dentro de las plantas, hablaron justamente del tipo de nutrición. Y fue por eso que se creó el reino fungi en un principio. La gente dijo, no, el modo de nutrición es súper importante para este tipo de organismos. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, ya definimos qué es un hongo. Un hongo es cualquier cosa. Un hongo son muchas cosas, pero le definen su tipo de nutrición. Entonces, ellos son organismos, son heterótrofos, son eucariotas heterótrofos, que se encargan de la degradación de la materia orgánica. La siguiente pregunta que siempre la gente le gusta hacer cuando uno dice, bueno, yo soy experto en tal cosa, y te dicen, y bueno, ¿cuántos hongos hay en el planeta? ¿O cuántos hongos hay en Paraguay? ¿O hay hongos en la Antártida? ¿O hay hongos en el desierto? Esas son las siguientes preguntas que la gente hace una vez que ya entendieron ya qué es lo que es un hongo. Vamos a ir con la pregunta más fácil, que es si hay hongos en la Antártida. Yo le puse ahí la foto de un volcán porque obviamente que también hay hongos que están en los volcanes, son organismos extremófilos y ya se darán cuenta que son esos organismos que en el árbol de los hongos son más basales, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, nuestra pregunta, vamos a agarrar primero la pregunta más fácil. Si hay hongos en la Antártida, mira, me salté esta diapositiva. Vamos a volver a la pregunta después. ¿Dónde están los hongos? Estamos hablando de que los hongos son degradadores de la materia orgánica. Entonces, ¿por qué estarían en la Antártida? Hay poca materia orgánica en la Antártida. Y una foto simple de cómo se explica la ecología de hongos es esta, que es en una selva en donde podemos encontrar todo tipo de materia orgánica, tanto viva como muerta. Se darán cuenta que hay algunos, el hongo que está, el que tiene el número 2, por ejemplo, está en un árbol vivo. Entonces los hongos no solamente son degradadores de la materia orgánica, sino también son parásitos. Entonces, lo que es familiar para nosotros es este tipo de ecosistema, un ecosistema boscoso donde hay materia orgánica, se cae la materia orgánica, quien se encarga de degradarla son los hongos. Entonces ellos cumplen una función vital en ese tipo de ecosistemas. Pero ¿y qué pasa en la Antártida? En la Antártida yo no creo que haya árboles, no hay luego árboles de gran porte, al menos muy ahí en profundo en la Antártida, en los páramos congelados. ¿Qué tipo, qué comen los hongos si están ahí? Y de hecho que en esta publicación ellos sacaron una serie de, una lista de hongos de la Antártida y estos hongos tienen la peculiaridad, fíjense en la foto, su epíteto específico es la Antártica porque solamente salen en la Antártica y cómo sobreviven asociándose a musgos que también están en esas zonas. Entonces los hongos también son, y una de las características que es más linda de ellos es que siempre están asociados con algo. Los hongos dependen muchísimo de su contexto. Entonces, si un hongo está en un bosque, siempre va a estar relacionado con algo, ya sea con ramas muertas, con árbol vivo, con no sé qué. Entonces, lo que sea que esté vivo en la Antártida, se unen y tratan de ser juntos más fuertes, ¿verdad? Entonces, en este caso es un musgo y un hongo. Al principio se creía que este tipo de relaciones era una excepción dentro del reino fungi y después la gente se dio cuenta que más y más plantas tienen hongos asociados a sus raíces, no hongos perjudiciales ni parásitos, sino hongos que le están ayudando, porque los hongos son oportunistas y también son propensos a mutualismo. Eso quiere decir, yo te doy algo y vos me das algo a cambio. Hay muchísima simbiosis dentro del reino fungi. O sea, el reino fungi hace mucha simbiosis con el reino planta y de ahí viene su historia juntos. No solamente hay hongos en la Antártida, también hay hongos que viven bajo el agua, que también le voy a hablar de eso más adelante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo lo único que estudio son los macrohongos, ¿verdad? Esos son los hongos que se pueden ver. Este hongo es uno de esos hongos que se llama Satirella acuática y me sorprende mucho. O sea, las fotos son muy sorprendentes porque en serio está creciendo debajo del agua. Esta especie se describió de Oregon en 2010 y es súper raro porque en serio sale debajo del agua. Pero hay paradigmas que se están tratando de disolver dentro de lo que es la taxonomía, la clasificación del reino fungi, de por qué no habrían más hongos en el agua. Por eso les voy a hablar
una de las siguientes diapositivas, creo. Pero por ahora existen también macrohongos que salen debajo del agua, no solamente en la Antártida, no solamente en los volcanes, sino también debajo del agua. Y también hay otro lugar que es el más inesperado de todos, en lugares altamente radiactivos. Esto se descubrió creo que en 2006 más o menos. En 1986, para los que no saben, ocurrió no creo que haya alguien que no sepa que ocurrió un feroz accidente en Chernobyl, que es una central nuclear. Explotó el reactor y se derramó un montón de material radiactivo. Todo lo que estaba en la redonda se murió, excepto, bueno, no sé si en ese momento murió o sobrevivió. Em, Cuando los investigadores, después de mucho tiempo, volvieron a muestrear el lugar, porque estaban buscando cuáles eran los efectos secundarios que tuvo en toda la biota del lugar el tipo de radiación. Buscaron, obviamente, también hongos y encontraron uno que aparentemente no, todavía no se sabe, sobrevive a pesar de la radiación. Este hongo hizo que se invente el término radiotrófico. Radiotrófico no significa que se alimenta de la radiación, sino que sobrevive a pesar de ella. O al menos eso es lo que sabemos hasta ahora. En realidad es una pregunta súper interesante que todavía se está investigando para responder si este hongo se adaptó al derrame radioactivo o, voy a replantear la pregunta, si sobrevive a pesar de la radiación o gracias a ella. Lo más probable es que sobreviva a pesar de la radiación. O sea, el hongo estaba ahí tranquilo, pasó lo que pasó, y el hongo pudo sobrevivir y pudo encontrar mecanismos metabólicos, porque su metabolismo tiene que seguir funcionando para sobrellevar, usar la radiación a su favor. Eso es lo que se cree hasta ahora, pero se sigue investigando, porque para vos decir, este hongo usa radiación, tenés que encontrar rutas metabólicas. Eso quiere decir, describir enzimas, es un trabajo muy meticuloso. Entonces, por ahora, este hongo sobrevive a pesar de la radiación. ¿Pero qué están haciendo con esto? ¿Dónde hay muchísima radiación? Nosotros acá en la atmósfera, en el planeta Tierra, nos protege de la radiación solar. Nuestra capa de ozono, nuestra estratosfera, un montón de capas tenemos alrededor nuestro que nos están protegiendo siempre de la radiación solar. Pero creo que desde el 2006, que siempre hay un ser humano fuera del planeta Tierra en en las estaciones espaciales. Y ellos están súper expuestos a radiación del Sol, porque no tienen la protección de en las capas que nosotros tenemos. Y están investigando si este hongo, Cladosporium sphaerospermum, que se aisló de la central nuclear de Chernobyl, podría ser usado como protección contra la radiación, ya que absorbe la radiación, o por lo menos la utiliza de alguna forma, y esos pigmentos que se encuentran en este hongo capaz podrían servir como protección para los astronautas en la central, en la estación espacial. Entonces, eso es lo que, para esta clase de cosas, es que se utilizan estos descubrimientos de organismos súper extremófilos. Entonces, esto es uno de los casos muy peculiares de cómo un organismo que sobrevive en temperaturas o en condiciones súper extremas puede ser utilizado para otra cosa y se le da una aplicación completamente diferente que yo por ejemplo no habría pensado nunca jamás en usarle al hongo que sobrevive en la radiación de Chernobyl para la estación espacial, pero bueno, viste que hay cosas muy interesantes en el planeta. Entonces ahí tienen su sombrerito de hongo los astronautas. Están los hongos en el espacio también ya. Entonces, ya respondimos la pregunta de si hay hongo o no en la Antártida. Para empezar a responder la otra pregunta que nos habíamos planteado, o sea que yo les planteo a ustedes en realidad, de cuántos hongos hay en el planeta, primero tenemos que pensar en cómo es que se nombran las especies del reino fungi. Porque yo les podría decir, sí, hay 120.000 especies descritas de hongos en el mundo. Pero ¿es esa realmente la diversidad de hongos que hay en el planeta? Y ya les voy a hablar de por qué no realmente o creemos que no realmente. ¿Cómo se nombran las especies entonces? Cuando empezó recién la historia del análisis, del estudio de la naturaleza, los primeros científicos, como por ejemplo Carlos Pegazzini, que trabajó en Paraguay y en Argentina, Joan Rick, que trabajó en Brasil, y Curtis Lloyd, que trabajó en Estados Unidos, todos ellos eran amiguitos y se enviaban muestras. Entonces, todos ellos lo que hacían era analizar
lo que les había dicho en el principio, que es lo que yo veo, es poroma, el cuerpo de reproducción del hongo. Entonces ellos dijeron, bueno, este hongo es lila, este es una especie, este hongo es verde, todas las características morfológicas que ellos veían las usaban para determinar especies. Y algunas de las cosas que ellos describieron acertaron y otras cambiaron un poquito. Ya más adelante les voy a contar algunas de las cosas que cambiaron. Entonces empezamos con la morfología. Después, ahí tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de formas de hongo. Hay muchísimas formas dentro del reino fungi, muchos colores, muchos sabores. Después, en los 90, más o menos 1990, no, antes incluso en 1970, se empezó a utilizar lo que es la filogenia, que es usar ADN para describir especies. Y esto todo junto con datos de ecología. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que normalmente los hongos existen dentro de un contexto? Entonces los hongos no es que están ahí aislados siempre, bueno, todo ser vivo en realidad existe dentro de un contexto, no solamente los hongos, las plantas, los animales, las aves, todo existe dentro de un contexto, pero en el caso de los hongos es particularmente importante. Hay especies que por la morfología yo no voy a poder diferenciarlas, exclusivamente las diferencio por el hospedero, estoy hablando de especies parásitas de árboles. Entonces la ecología, que es donde se encuentra ese hongo, es súper importante, por eso que yo siempre le digo a la gente que me envía fotos, en qué árbol estaba, dónde encontraste, y qué hacía, y qué hora era, y qué color tenía sabor, todo. Toda la información del contexto en el cual se encontraba el hongo es sumamente importante. Entonces, como ya les dije, yo estoy estudiando solamente a partir de este cuadrito rojo. No sé si se alcanza a ver, hay un cuadrito rojo ahí. Se publicó en enero de este año, que es el último árbol filogenético. En realidad es una representación de lo que sería el reino fungi y lo que sabemos del reino fungi. Nosotros en el laboratorio estudiamos una división que se llama basidomicota, que son todos los hongos, son macroscópicos, pero no son los únicos hongos macroscópicos, son los únicos hongos macroscópicos que producen basidios. Por eso ya otro tema. Y esa rama empieza donde está el cuadrito rojo. Todo lo que está después es la diversidad de tipos de hongos que nosotros estudiamos. Ahí pueden ver algunas formas típicas de setas, como los champiñones, hay algún hongo velo de novia, está el geastrum, estas onfalinas, también hay algunos hongos de repisa, hay varias cosas. También hay algunas especies que son microscópicas, pero que nosotros no estudiamos. Son levaduras que están dentro del reino de la división basidomicota. Pero en síntesis, nosotros estudiamos todo lo que sea macroscópico. Y con la incorporación del ADN de los hongos es que se empezaron a ver, se pudo armar esta clasificación. Entonces el ADN de los hongos, o la técnica que desarrolló Frederick Sanger en 1970 y algo, fue primordial para empezar a ver, a incorporar más datos y saber más cosas sobre los hongos. Y llegar a cosas como esta, de, bueno, quién está relacionado con quién. Eso se nota en el ADN. Entonces, volvemos a nuestra pregunta, ¿cuántos hongos hay en el mundo? Y el número sigue creciendo año tras año. Si fijan en este gráfico, esta es la cantidad, no solamente para hongos, sino que para las plantas también. Esta es la cantidad de plantas que se describieron en 2020, creo que era esto, sí, 2020. Aproximadamente unas 2000. Y fíjense que abajo hay como unas 3.000, de acuerdo al año 2016 se publicaron aproximadamente 3.000 especies, en 2017 tanto. Entonces, si nosotros hacemos un promedio, en un aproximado de 3.000 especies de hongos se describen por año. Entonces, yo les digo, hay 120.000 especies de hongo. Ese era mi dato me acuerdo que para hacer esta presentación justamente me puse a leer. Y la última vez que leí era 120.000 especies de hongo. Ahora ya hay 150.000. Entonces el número va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esta publicación es de 2020. Probablemente ya hayan datos nuevos de más especies. Capaz subió el ritmo de publicación de nuevas especies, bajó, qué sé yo. Y hay otra cosa que le complica aún más la cuestión a la gente que estudia los hongos, gente como yo, por ejemplo, es que con el descubrimiento y con la aplicación de herramientas moleculares en el estudio de hongos, también se vio que existían identificación de especies exclusivamente por ADN ambiental. ¿Qué es lo que hace esta gente? Ven a la persona que está con el palito ahí que saca el pedazo de tierra. Bueno, se van y hacen un chamburreado ahí de su tierra y sacan todo el perfil de todos los
marcadores moleculares que identifican, que se usan para identificación de hongos, es una lista de, tengo tantos marcadores moleculares en esta muestra de suelo que podrían corresponder con especies nuevas, pero no tengo el hongo, no lo veo, porque los hongos están ahí, pero nosotros no los vemos. Entonces, hay un grupo de científicos que está pujando ahí para que se incorporen esas secuencias, solamente las secuencias de ADN como prueba de que existen especies nuevas. Y es toda una discusión que viene, esta publicación es del 2011, de 2000, creo que incluso antes, hay un grupo de científicos que dice, che, yo tengo un montón de especies que yo no tengo la muestra, pero yo sé que existen por la línea ambiental. Y sobre todo, esto pasa en muestras de, por ejemplo, agua, no solamente en organismos de suelo, sino también en organismos de agua, o hay ciertos tipos de hongos que viven en el estómago del rumiante, en la bacteria que está, una cosa súper complicada. Entonces, nosotros sabemos de su existencia no porque hayamos visto el hongo, ni siquiera con un microscopio se puede ver. Sabemos porque está su ADN. Entonces, es una prueba indirecta de que esos hongos están ahí. Y como ya le dije, no solamente están los hongos de la tierra, sino también están los hongos que están en el agua, que es un ecosistema gigante. Nosotros estamos re subestimando a los hongos o a toda la biodiversidad que existe en el mar, cosa que nosotros no teníamos idea que están ahí, que están esperando ser descubiertas. Entonces, volvemos al 2017, que es la última, es el gráfico que tengo acá. De las 3.000 especies yo le había dicho que se describió en 3.000 especies por año en promedio. El 35% en 2017 fue de Asia. Hay países como China o Rusia que tienen fuertísima inversión en investigación. Ellos describen cosas y sobre todo ellos son países tropicales. Entonces tienen más o menos el mismo, bueno, al menos los chinos tienen bastantes zonas tropicales. Acá estamos nosotros en Sudamérica con el 12%. Y te dicen en 2017, ¿será que Paraguay tuvo una especie? Nosotros describimos una especie en 2017, así que en ese 12% nosotros estamos ahí. Entonces, volvemos a nuestra pregunta. ¿Cuántos hongos lo que hay en el mundo? Hablaste un montón y no dijiste cuántos hongos lo que hay. Este gráfico de acá, a la derecha, es de otra investigación en la que ellos hacen, teniendo en cuenta todas las cosas que yo le dije, del ADN, del no sé qué, de los científicos que dicen, yo tengo ADN y no sé qué, hicieron un promedio de cuántas especies más o menos tendrían que ser las descritas por año. Ellos llegaron a la conclusión de que eran 2.000 por lo menos. Las últimas estimaciones de cuánta cantidad de hongos hay en el mundo es de 2.2 a 3 millones de especies. Eso significa que si a un ritmo de 3.000 especies por año se van describiendo en 733 a 1.000 años, recién nosotros vamos a terminar de describir todas las especies que hay. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuántos hongos hay en el mundo, yo digo que vayan a 3025 y en 3025 pregunten otra vez cuántos hongos hay. Igualmente, estas estadísticas son todas basadas en lo que nosotros sabemos ahora. Los paradigmas van cambiando, más aún con organismos tan poco conocidos como los hongos. Entonces, cuando alguien les pregunta otra vez, ¿cuántos hongos hay en el mundo? Cuando ustedes vayan a hacer la pregunta, piensen en todo lo que eso implica para el investigador. Yo, mi vida no me va a alcanzar, ni aunque sea inmortal, no me va a alcanzar para saber cuántos hongos hay en el mundo y para irme a contar toditos. Esa es la magnitud del reino fungi. Y nosotros no somos incluso más variados, hay más insectos de lo que hay hongos. Entonces hay otro grupo, porque los insectos no son un reino, pero los insectos son aún más de lo que son los hongos. Entonces hay a cacharrata cosas que estudiar. Entonces sí, pregúntenme en 3025 cuántos hongos hay. Por ahora hay 150.000 descritos. En Paraguay aproximadamente 300, 400 especies más o menos. Entonces dejamos de lado el tema de cuántos hongos hay en el mundo y vamos a hablar de las relaciones que tienen los hongos, no solamente con plantas, sino con otros organismos, pero vamos a empezar con las plantas. Como ya les dije, los hongos son organismos de contexto. Y se sabe que las plantas tienen una estrechísima relación con los hongos. De hecho, que ellos se comunican a través del micelio. ¿Qué es lo que hace el micelio? El micelio hace que las raíces de la planta tienen un cierto rango en el que pueden alcanzar y luego ya no pueden ir más allá. Entonces el micelio lo que hace es conectar
especie con especie. Por eso que se dice que el organismo más grande del mundo es un hongo. Hay un bosque entero, acá no suele pasar mucho, pero en zonas muy templadas como Estados Unidos, más hacia el norte, hay bosques enteros en los que es una sola especie de planta la que domina, porque son ambientes un poquito más inhóspitos. Entonces, la comunicación entre una planta y otra se da a través de un micelio. Es así que se llegó a determinar que el organismo más grande del mundo era un hongo subterráneo que estaba comunicando a todo un bosque de abetos. Entonces, los hongos no solamente están ahí para dar ciertos em, nutrientes a la planta, sino también se encargan a veces de comunicar alguna señal de estrés o si, qué sé yo, si vino algún cambio en el ambiente, la señal más rápida es a través del micelio. Y nosotros en Paraguay tenemos especies micorrízicas, claro que sí, tenemos Suillus luteus, tenemos Scleroderma bovista. Estas dos de la izquierda, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en el campus de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros describimos, hay un pinar ahí frente a la Facultad de Ciencias Exactas, en ese encontramos nuestras dos especies. Y las dos de la derecha, Manita muscaria, yo todavía no vi en persona, pero dijeron, me mandaron ya una foto de Itapúa, en la que en los pinares de Itapúa, donde hace re frío hay, y lo mismo con Lactarios deliciosos, que tienen todas estas especies en común. Si se fijan en cada una de las fotos, bueno, en realidad la de Lactarios deliciosos y la de Suillus hay pino, porque estas especies son de pino. ¿Y los pinos de dónde son? Los pinos no son de Paraguay, los pinos son de Norteamérica. Los pinos que nosotros acá tenemos los importamos. Entonces nuestra teoría es que estas especies micorrízicas en realidad son especies micorrízicas de Norteamérica. Vinieron importadas con los pinos. Por eso que es súper importante el contexto. Entonces la identificación de estos hongos nos fue a nosotros mucho más fácil porque sabíamos dónde estaban. Ahora, hay micorrizas nativas. ¿Qué sabemos de los hongos nativos de los hongos nativos de Paraguay y las plantas nativas de Paraguay? ¿Qué hay con respecto a eso? Y la verdad que les quiero hablar de algo que encontré en el Parque Nacional de Bucuy, porque los estudios para determinar si una especie es micorrízica o no son larguísimos. Pero acá hay algo que me llamó la atención. Yo me iba tranquila en el sendero al Salto Escondido, creo que es este, al sendero al Salto Escondido hay unos cuantos pindot. Durante todo el trayecto hay pindot por la izquierda o la derecha, encontrar pindot. Y ahí en la base del pindot había unas bolitas. Y hay un grupo de hongos que tiene forma de bolita, que se llaman los gastromicetes, que son hongos macroscópicos, son macrohongos, están ahí en el grupo que yo les dije que estudiaba. Y dije, mi bolita, mira un poco, están en el Pindo. Y solamente salen en el Pindo. Yo no le llegué a ver en otra parte del bosque. Encontré creo que en dos o tres pindos. Y los tres tenían, nunca encontré, así que si hay alguien que nunca encontré en esta forma que está en la derecha, yo le hice fructificar. Esto nosotros le hicimos fructificar en el laboratorio. Agarramos la bolita, llevamos al laboratorio y le hicimos fructificar. Entonces yo nunca la encontré así grande. Entonces si hay alguien que frecuenta el Parque Nacional de Ucuy y que se va por ese sendero, que se fije por favor si me encuentra mi hongo. ¿Qué yo tengo que hacer para saber si este hongo es ectomicorrízico con el pindo y con no sé qué? Son un montón de estudios. Tengo que agarrar una raíz del pindo, cortar, ver si adentro está la hifa. Es todo un proceso. Pero estamos ahí preguntándonos si será que hay una Itayaya nueva especie que es, porque este género se llama Itayaya, que está asociada con el pindo nativo. Y no es solamente este es uno de los muchos ejemplos que tenemos de cosas raras que encontramos y que no sabemos qué son, porque falta mucha información en Paraguay. Entonces, ya saben, anoten si encuentran una bolita en el pindo del Parque Nacional de Ucuy, me traen, por favor. Dejamos de hablar del lado de los hongos y las plantas y vamos a hablar también de las relaciones con los animales, porque claro que tienen relación los hongos con los animales y son relaciones muy inesperadas. Si se fijan en todas estas fotos, están así, no, pero esto es AI, esto no puede ser cierto. Creo que el del zorrito sí debe ser AI, pero el resto sí, sí es verdad. No solamente están estos tipos de animales asociados a los hongos, sino también hay hongos de la madera, estos hongos súper duros, que dentro tienen comunidades enteras de coleópteros, que los coleópteros son escarabajos. En este caso son larvas de moths, no sé cómo se dice moth en español, pero son como algo que tiene alas después. Entonces, estas larvas viven dentro de ese hongo.
Nosotros en realidad, mi jefa, Michelle Campi, que es la que me hizo el contacto con Nando para hacer esta presentación, trabaja con FOMES. Y nosotros nos vamos al campo y encontramos esta especie se llama FOMES. Encontramos un material, le damos la vuelta y lleno de las larvas y está y toda la... y sí, las larvas comiendo ese hongo. Entonces eso te da la pinta, una de que el hongo, una vez muerto, también sirve como un microecosistema o algo por el estilo para otro tipo de animales, en este caso insectos, y segundo de que es inocuo comer, ¿verdad? Porque si lo comen las larvas, debe ser saludable. Entonces, este tipo de hongos sirve para eso, o sea, es utilizado por ciertas especies de escarabajos, y no solamente este, también hay otro tipo de hongos más blanditos, como el Fabolus, que siempre tiene esta mosca de la fruta. Ustedes saben que la mosca de la fruta es un organismo modelo que se usa como modelo para ensayos de toxicología porque tiene como 98% de similitud con el ADN humano. Entonces, por ese por esa cantidad de similitud es que se usan para ensayos toxicológicos. Esta mosca siempre está, vos buscás, eso yo hice una búsqueda rápida, puse Favolu en Google. Todas las fotos que me salieron, 4 luego ya tienen mosquitas. Creo que hay, esta de acá sospecho que tenía mosca, pero no le puse porque ya no era tan evidente, pero esa que le puse en los cuadros rojos es evidente que tiene las mosquitas, entonces en ese hongo siempre hay mosquitas. Y de hecho que esta especie es una de las primeras que se hizo una evaluación para su cultivo indoor en laboratorio. Si ustedes le siguen a Fungi Paraguay sabrán que Brenda Veloso, ella trabaja con la domesticación de cepas nativas de Paraguay y esta es su publicación que salió el año, sí, este año, en enero de 2021, el 25, salió esta publicación en la cual ella cuenta de cómo hizo para obtener estos baciliomas, pero en condiciones de laboratorio y controladas. Y también es obviamente una de las especies que está incluida dentro del hongo. Si no, ustedes no quieren tomarse todo el trabajo que implica cultivar el hongo, pueden irse a buscarle al hongo, que es fácil de identificar por esta creo que le llaman sí, casa de escarabajo porque tiene muchos escarabajos, y también otro nombre que le querían poner antes de casa de escarabajo para este era hongo panal de abeja, no sé. Por no sé por qué se decidieron afinar por casa de escarabajo. ¿Por qué este nombre? Porque vos le das la vuelta y de verdad parece unos hexágonos como los panales de abeja. Ese es un patrón característico del género. Entonces, esta es una de las especies que sí o sí van a poder identificar. No hay otra especie que sea parecida a esta, que sea tóxica, por ejemplo. Y obviamente voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un poco de publicidad del libro que está disponible, está con 150.000 guaraníes si quieren comprar. Creo que hay 40 especies de hongos comestibles descritas dentro del libro. Entonces sigamos con relaciones de hongos y aves. Los hongos y las aves, ¿cómo que los hongos y las aves, cómo van a estar relacionados? Había sido que esta es una investigación que hizo mi director de tesis y de doctorado, que es Gerardo Robledo, que está en la foto acá, el de la extrema derecha. Él se fue a buscar hongos de la madera, porque ese es su palo, su tema de investigación, y vio que debajo del hongo de la madera estaba el hongo de la madera y debajo no siempre había nidos de picapau, como una de pájaro carpintero. Dijo, entonces se asoció con otros investigadores que trabajan con aves, hicieron un recorrido para ver si esto era una excepción o si era algo más común de lo que se creía. Y se dieron cuenta de que, ahí está la foto para que se den cuenta el tamaño de los hongos que salen en la madera, y se dieron cuenta de que era más una regla de lo que era una excepción, que la mayoría de maderas son muy duras la mayoría de maderas son muy duras para que un animalito tan chiquito con su piquito le vaya haciendo agujero. Entonces, obviamente, el ave utiliza lo que está haciendo el hongo, ¿no? Que es degradar la madera, volverla más blandita, para hacer su casita adentro. Y no solamente los hongos, sino que se envuelven también en madrigueras de otros tipos de animales. Entonces los hongos están ahí otra vez en un contexto, en este caso le están ayudando a las aves a hacer sus nidos dentro de las maderas que de otra forma serían muy duras para que ellas lo puedan hacer. Y después también tenemos que hablar, obviamente, de las relaciones no tan buenas
de los hongos con los animales y vamos a hablar sí o sí del Cordyceps y de tu abuela que hizo un escándalo que cómo no van a morir todos zombies. En realidad, el Cordyceps es una especie que se conoce en Asia por sus propiedades medicinales desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esta asociación que nosotros le dimos después de que salió esta serie de Last of Us, que es medio negativa, más o menos negativa, se conocía, pero nunca se le dio una... Ellos no le dan esas... sí, un hongo que parasita a los insectos, pero nunca le dijeron que era algo muy dramático. ¿Por qué? Porque los insectos no tienen cerebro. Ellos no tienen cerebro como nosotros tendríamos cerebro. Entonces, el sistema nervioso de un insecto es súper, súper, súper chiquito. No tiene un cerebro en sí, sino que tienen cordones nerviosos que forman nódulos. Y estos nódulos es lo que ellos llaman su pseudocerebro, su medio cerebro. Eso, hasta yo sé de insectos, yo no soy experta tampoco. Si hay alguien que sepa más de insectos, me dice, no, no, los insectos sí tienen cerebro, debatan ahí después, pero yo lo que leí es que su cerebro es muy simple. Y es por eso que los hongos son capaces de enviar señales que estimulen de una u otra manera y controlan la actividad de ese bicho. Y de hecho que esta relación entre los hongos y los zombies es una relación de hace 40 millones, 50 millones de años. O sea que el hongo necesitó muchísimo tiempo para poder adaptarse a infectar esta especie. Y eso es con una especie que no tiene cerebro. O sea que te puede decir, abuela, abuela, tranquila, no nos van a, no nos van a convertir en zombies los hongos porque primero necesitamos unos 200 millones de años de evolución y segundo nuestro cerebro es demasiado complicado para que sea fácil de dominar. Ni nosotros no podemos dominar menos un honguito. Otra relación que también es muy llamativa entre los hongos, y estoy segura que más de una persona se va a sorprender acá, porque yo hace poco aprendí esto de una persona que estudiaba hormigas. Nos estábamos yendo a colectar y veíamos pasar estas hormigas rojas con su hojita. Yo, mira, están comiendo la hojita. Y me dijo, vos sabes que no comen la hojita. Esa hojita ellos colectan para alimentar un hongo. Entonces, esta es una de las relaciones también más antiguas que tiene el reino insecto con, no es un reino, con los insectos con los hongos. Resulta ser que estas especies están adaptadas a mantener hongos dentro de sus nidos y ellas la alimentan al hongo con las hojas y después se alimentan del hongo. Entonces hay como un mutualismo entre las hormigas y estos, las hormigas y el hongo. Esta relación también es algo súper antiguo, viene de 40 a 60 millones de años atrás. Entonces, para que ustedes se den una idea, 40 a 60 millones, ¿qué es lo que significa eso? Nosotros, o los homínidos en realidad, los que eran nuestros antepasados, existen hace 6 a 7 millones de años. Esto es más antiguo que incluso nuestros antepasados. La relación que existe entre los hongos y las hormigas es algo antiquísimo y sigue funcionando hasta ahora. Entonces es así que ellos desarrollaron juntos una hermandad y se ayudan mutuamente. Entonces, les vuelvo a repetir, 50 millones de años por ahí hay entre las relaciones tanto parasíticas como benéficas entre insectos y los hongos. Y para que se den una idea de cuál es la magnitud de un hormiguero, esta es uno que excavaron en Brasil. No solamente en los hormigueros salen los hongos, sino también están relacionados con las termitas. Y ahí voy a volver a Paraguay y les voy a hablar de una especie que se llama Podaxis pistilaris, que nosotros en el Chaco encontramos siempre en donde está el ganado y qué sé yo, nunca encontramos en donde hay hormigueros. Pero un alumno nos trajo de su quinta, no sé dónde, que estaba en un termitero. Nos trajo así el hongo y dijo, sí, profe, yo encontré un termitero. Le dijo, no puede ser. Yo encontré en un termitero, yo te juro, profe, que encontré en un termitero. Acá está la foto. Nos mostró la foto del hongo que encontré en un termitero. Y dije, qué raro, porque siempre está en el Chaco. Había sido que esta especie sí se conoce por estar asociada con termiteros y todavía hay un debate si esta especie y la que sale del Chaco son diferentes. Entonces ese también es un trabajo pendiente que tenemos ahí para resolver. Capaz que que sale en termitero, también sea una de ese tipo de especies
que las termitas o que el insecto cultiva para consumir. Eso ya queda abierta la pregunta a alguien que trabaje con insectos. Si alguien que trabaja con termitas, le invito a colaborar. Yo le identifico el hongo y él me encuentra el termitero. Entonces, bajamos por el mundo tratando de responder algunas preguntas, hablamos de relaciones de hongo con plantas, hongo con animales. Volvamos a qué es lo que vamos a volver al tema de la charla, que era, creo que pasa en Paraguay, que tenemos en el neotrópico. Entonces, les voy a hablar de algunos casos, porque lo que yo trabajo es taxonomía, de qué es lo que pasa en el área del neotrópico. ¿A qué llamamos nosotros neotrópico? A toda esa parte tropical que incluye desde Florida, México, toda la parte de Centroamérica, Brasil, Argentina, hasta todo el Paraguay. Tenemos algunas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenemos especies que se definieron por morfología? Bueno, en la familia Ganodermatasa, por ejemplo, hay un ejemplo súper claro de características morfológicas que definen especies y géneros. Esta familia, que es una de las que la gente más nos manda foto porque es así vistosa, naranja, es medicinal, tiene la característica, todas las de la familia tienen la característica de que tienen esporas con ornamentación. Y fíjense cómo la ornamentación va cambiando de acuerdo a los grupos. Este es un trabajo que salió para Brasil en 2020 y ellos dijeron, bueno, dentro de la familia Ornamentacea, que antes se metía todo en una misma bolsa, hay patrones morfológicos que corresponden a los géneros. Entonces, todas estas fotos de las esporas que vienen a la derecha son fotos hechas con el microscopio electrónico de barrido. Y todas ese tipo de esporas corresponden cada una a un tipo de, a un género. Que ahí sí le doy la razón a los primeros investigadores que hacían clasificaciones basadas en morfología. Veían una cosa y decían, esta forma, esta forma, esta forma, pero no de lo que vemos a simple vista, sino de algo tan chiquito como la espora. Y encima se tiene que mirar el microscopio electrónico. Así que ahí vemos cómo tiene que ser delicado el trabajo de una persona que hace análisis para clasificar a los hongos. Esto pasó en Brasil. Y en el mundo, ¿cómo quedó? La familia Ganodermatacea se creía que estaba en todo el mundo. Se decía, bueno, como todos estaban en una misma bolsa, en todo el mundo había Mauroderma, que es uno de los géneros de la familia Ganodermatacea. En todo el mundo había Ganoderma, en todo el mundo había todos los géneros. Y ahora resulta ser que hay especies o géneros que están restrictos a Latinoamérica. Se fijan que esta foto del hongo amarillito, perdón, que es medio naranja, solamente está en el neotrópico. Con este estudio que hicieron en 2020 los brasileños, ellos dijeron, este género es algo exclusivo de Latinoamérica, un hongo latino, un género latino. Eso que nos indica a nosotros que este género es más nuevo que la separación de los continentes. ¿Ves que todos los continentes estaban juntos antes? Entonces, una vez que se separaron los continentes, puede ser que después de ese evento es que haya empezado a surgir este género. Esas son la clase de cosas que nos ayuda a responder o que nos ayuda a darnos cuenta esta clase de estudios. Entonces, yo les hablé de que había semejanzas morfológicas, diferencias morfológicas que hacían que se pudiesen separar estos géneros, ¿verdad? Pero eso no siempre ocurre. En animales es muy fácil ver cómo hay características morfológicas que definen ciertos grupos. Acá, por ejemplo, estamos hablando de, ustedes saben que las aves están relacionadas con los dinosaurios. Bueno, eso se comprobó por sinapomorfías teológicas, que son, hay algunos huesos que estaban en los dinosaurios que siguen estando en las aves. Eso es lo que le dio a los investigadores la pista de que estaban relacionados. En hongos a veces ocurre eso, como en el caso de las ganodermatáceas, que tienen toda esa ornamentación de las esporas, por más que la ornamentación sea distinta, están agrupados todos por esa característica morfológica, pero no siempre ocurre. Entonces, le voy a poner esta fotografía. Acá todos se parecen, todos son iguales. Yo le diría al ojo no experto, incluso al ojo experto, eso todo para los induciatos. Resulta ser que nosotros en realidad acá tenemos 4 especies distintas. ¿Y por qué se nota esto? Por los análisis de molecular. Entonces yo les había dicho al principio que cuando empezó los análisis moleculares se armó un quilombo en el tema de la clasificación taxonómica. Bueno, es por este tipo de cosas. En realidad no es más problema, sino que es solución.
Es decir, bueno, en realidad nosotros no tenemos una sola especie, tenemos 4 especies distintas. Y estas todas están en Brasil y nosotros no sé cuál de ellas tengamos acá, pero seguro que tenemos una, dos, tres, no sé cuántas especies, porque como se parecen todas, hay que hacer sí o sí el análisis molecular. Entonces no me basta con solamente la fotografía del hongo, sino también necesito un análisis súper completo de todo el ADN. Entonces, ¿se imaginan el trabajazo que es eso? Y también hay especies como esta de la izquierda es del Chaco y de la derecha es de Cachimba de Brasil. Los dos ambientes son muy parecidos y los hongos también son muy parecidos. ¿Qué es la diferencia? El hospedero. El hongo de la izquierda, que es el Pheginotus xerophyticus, solamente crece en Prosopis. Y el hongo de la derecha solamente crece en Piptadenie, creo que es el grupo de plantas en el cual crece ese hongo. Entonces, hay hongos que son muy parecidos morfológicamente, no solamente entre los saprófitos como el Phallus, sino que en los hongos de la madera también, sobre todo en los hongos de la madera. Hay hongos que son súper parecidos y son especies distintas. Entonces ahí tenemos que al principio se hablaba de una sola especie que estaba en toda Latinoamérica y ahora se definió especies por región. Entonces, en la parte amarillita está la especie que les dije que es de Brasil, Pheginotus neoaridus, y también Pheginotus piptadenie, que es otra especie. Y en el Chaco paraguayo y Chaco argentino está la especie Pheginotus xerophyticus, que también, dicho de paso, se encuentra como en estado vulnerable en la lista roja. ¿Y qué pasó con las especies de Paraguay? ¿Se acuerdan del género de las esporas lindas que les había dicho hace 3 slides atrás? Bueno, nosotros también tenemos una historia parecida de hongos muy parecidos que son especies distintas en Paraguay. Nosotros nos fuimos de colecta en 2020, por ahí estoy hablando de 5 años atrás. 2021. O sea, 4 años atrás nos fuimos de colecta y trajimos estas tres muestras. Fíjense que en el análisis morfológico, no, en el análisis filogenético, hay ya varios grupos. Acá tenemos un calcígeno. Nosotros antes le dijimos, esta es una Amarodelma calcígeno, pero del libro. Fácil la identificación. Qué fácil mi trabajo. Nos fuimos al laboratorio a leer un poco más y encontramos que calcígeno, en realidad, según el ADN, tiene dos grupos. Acá está un grupo y acá está el otro grupo. Y dijimos, de chore. Entonces hicimos nuestros propios análisis filogenéticos y acá está el grupo de Amarodelma calcígeno de Brasil y el grupo de Paraguay. Esto que dice a mí, que en realidad hay dos especies. Una, que es la de Brasil, probablemente sea de Amazonía, porque está de Brasil de Amapá, y French Guayana, que es Guyana francesa, allá hacia el norte, hacia la Amazonía brasilera. Y después están las muestras de Paraguay, que probablemente vivan en el bosque atlántico del Alto Paraná, probablemente está por todo el bosque atlántico del Alto Paraná. Y se ven cómo se parecen bastante las dos especies, pero tienen otra vez diferencias morfológicas macroscópicas. Así, en esta foto, agarramos la foto en la que más diferencia había, pero en realidad los hongos son muy parecidos, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Entonces, esta es una especie que nos queda por publicar, así que estén pendientes de Fungi Paraguay. Este año se publica porque se publica esta nueva especie. Entonces, no me queda más decirles que acuérdense de enviarnos unas fotos lindas cuando escriban en Fungi Paraguay. Ya ven todo el trabajo que hay detrás de lo que es describir una especie nueva o describir especies o de todo lo que se hace, se puede hacer o se hace con los hongos y que siempre tenemos que tener en cuenta estas tres cosas para describir los hongos. Yo me vine acá a plagiar. Entonces, manden siempre igual sus fotitos a Fungi Paraguay. Nosotros apreciamos mucho las fotos que nos mandan, pero ya se dan cuenta de todo el trabajo y toda la diversidad que hay en Paraguay. Entonces, mi último mensaje es que hablemos también de la flora, la fauna y la funga. Y yo sé que ya la mentalidad de las personas está cambiando a través del trabajo que hace Fungi Paraguay. Porque fíjate que nos invitaron a estas charlas. 10 años atrás no había especialistas a quienes invitar a este tipo de charlas. Hoy en día sí ya los hay. Entonces, yo le dejo el mensaje de fauna, flora y funga, que es lo que nosotros llamamos las 3 Fs. Cuando hablamos de biodiversidad, tengamos en cuenta a la tercera F, que es la funga. Y eso. Creo que habrá un montón, una hora de Dios mío. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, tomate una pausa, no sé si necesita un poquito de agua. No, estoy bien, tranquilo. Bueno, hay preguntas acá, hay dos preguntas que yo pude hacer un resumen rápidamente. La primera pregunta es de Amanda. ¿Hay especies de hongos que pueden metabolizar plástico o petróleo? De hecho que sí hay especies en Argentina, no muy lejos de acá, en Argentina se están estudiando especies. Lo que pasa es que con el caso del el petróleo y los plásticos tienen más o menos similitudes de estructura química basal, creo que tienen unos aros que se llaman aros bencénicos, que son más o menos parecidos. Las enzimas que tienen los hongos son enzimas súper generalistas. Eso quiere decir que funcionan para cualquier cosa. Normalmente las enzimas que degradan sustratos son especialistas. En el caso de los hongos, ellos tienen la característica de que no, que pueden degradar un montón de cosas. El problema con la degradación de plásticos a partir de los hongos es que todavía no se sabe si lo que queda es más dañino o menos dañino que antes. O sea, ¿de qué Mm, te sirve que el hongo lo rompa si no lo digiere? Ya se ujú, llegó hasta el punto en el que ellos dijeron, sí, el hongo está rompiendo el plástico, pero ¿qué hace con ese plástico roto después? Si el hongo no lo metaboliza, como en el caso de Chernobyl, que no sabemos si el hongo absorbe o no la radiación, en este caso, ¿el hongo utiliza el plástico que rompió para su metabolismo o queda ahí como microplástico más chiquito, pero igual queda? Esa pregunta todavía no se respondió, pero yo sé que en Argentina están haciendo estudios para eso. ahí Amanda te dio ya el ok. Creo que respondiste a su pregunta. La segunda pregunta de Eduardo. Hace poco vi un documental Fantastic Fungi en Netflix. Ujú. En una parte menciona que los humanos habríamos evolucionado por consumir hongos con psilocibina. ¿Existe alguna evidencia de eso? Pues sabes que yo no sé si hay alguna evidencia científica, porque es muy Ujú, difícil encontrar evidencia científica que tenga que, o sea, restos, la única forma de que nosotros encontremos y ser con certeza de que eso pasó sería con restos fósiles de los hongos. Y eso es una de las cosas que se complica muchísimo a trabajar con filogeografía, por ejemplo, de hongos. Todo lo que tenga que ver con historia, prehistoria de hongos es súper difícil porque no hay registros fósiles. Entonces, yo te diría que no estoy muy informada del tema, pero lo que sé es que es muy difícil llegar a probar eso, que hasta donde yo tengo entendido es simplemente una teoría de gente que es muy fanática de los hongos y que tiene que, bueno, ay, los hongos son re locos, pero científicamente comprobado es bastante difícil hacerlo. Yo te sugiero que hagas tu propia investigación. Está muy buena la pregunta, yo no sé, pero está buena la pregunta. Pero creo que hay un problema ahí de registros fósiles que impediría que ese tipo de preguntas se responda. Hasta donde yo sé. Yo creo que es una teoría nomás, pero no estoy informada. Bueno, la siguiente pregunta de Liz dice, te agradece mucho primero. Ujú. ¿Y qué información hay sobre hongos que se alimentan de plástico? Que creo que ya es similar a la pregunta anterior. Sí, hay mucha información. Pueden leer también no solamente hay hongos con el plástico, también hay hongos que se usan para derramamiento de petróleo, como ya preguntó también alguien más. Otra persona, también hay hongos que se usan para limpiar aguas residuales con caca, que es también algo, una realidad nuestra. Ujú, Ahí en cuánta agua con caca tenemos nosotros, pero sí. ujú. Bueno, Jesús Cabrera levantó la mano. Jesús, adelante. Sí, buenas noches, Janine, buenas noches. Buena, ¿qué tal? Realmente bastante interesante la charla. Me voló la cabeza el tema de la cantidad de hongos que había en el mundo, pero considero Sí. bastante acertado tu respuesta. Tengo dos preguntas específicas, Janine. Sí. La primera, habías mostrado un mapa del último libro de hongos comestibles, ¿verdad? Del Paraguay. Sí. Y me llamó la atención el mapa y quería preguntarte si la distribución fragmentada que se ve en el mapa refleja realmente el patrón de distribución. Si mal no recuerdo, la especie era Favolus rugulosus o algo parecido. Ujú. Y si es que realmente demuestra o refleja la distribución natural de esta especie o podría deberse a la influencia por sesgo.
la observación o la recolección de datos, como por ejemplo un mayor esfuerzo en muestreo en ciertas zonas. Ujú. ¿Quieres que te responda esta primero y después Y, vas a la otra? o- ok, igual depende de vos. Dale, te respondo ya esta. Ok, Totalmente no refleja la distribución de los hongos el mapa que está en el libro. No, al menos esto que se puso es lo que nosotros sabemos. Y tienes toda la razón al decir que que tiene que ver el sesgo del muestreo. Como les dije, el laboratorio empezó en el 2000, sus actividades en 2013. 2015 recién funcionó como un laboratorio en sí, entonces nosotros tenemos 10 años de muestreo, que somos, en realidad en el laboratorio somos 5 personas, no nos alcanza la vida para recorrer todos los lugares que quisiéramos recorrer. Entonces nosotros ponemos la información que conocemos, pero eso no quiere decir que los hongos no estén en otros lugares. Esto es lo que nosotros conocemos hasta ahora, estamos empezando recién. ¿Entiendes? Con todo lo que ya hicimos, estamos empezando recién. genial, gracias. Realmente me da la duda porque veía, o sea, son ecorregiones muy diferentes y de ahí me hacía la Sí, duda. La siguiente pregunta era con respecto al artículo, la investigación esta que habías comentado de la simbiosis, digamos, entre el hongo y el carpintero. ujú, Si bien he visto la foto que hablaba sobre el loro choclero y el tucán también. Yo sí. soy, digamos que, fanático de las aves, un poco Sí, sí, más. sí. Y hasta donde sé, los loros y los tucanes, si bien no hacen nidos, más bien utilizan algunos huecos o algunas Ujú. cavidades, como podría ser la del carpintero. En este caso, el carpintero sé que hace el nido, hace el agujero, habita y después, capaz que ya deja el nido y ahí vuelve el loro. Pero la pregunta específica es si es que en ese estudio se logró identificar o definir cómo el carpintero anidaba o elegía o decía, hoy voy a anidar bajo este hongo. Y si es que era bajo un hongo específico o diversidad de hongos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que a la foto que mostré en la presentación era simplemente mira, acá está el hongo y también está el carpintero, pero no necesariamente el carpintero va a irse por donde está el hongo. Creo que a eso te referís con la pregunta, ¿no? Creo que Sí, o sea, creo que sí. sí. Bueno, El o hongo sea, va haciendo su según yo trabajo, va entendí, comiendo la madera, ¿verdad? Y ajá, a medida que el hongo va trabajando, cuando se está acabando el sustrato, cuando se hace cada vez más blando, es que yo creo que las aves como oportunistas, o sea, como se van mirando cuáles son los troncos que van a poder agujerear, y ahí es que empiezan a hacer su nido. No necesariamente que al ave ve el hongo, porque el hongo fructifica solamente cuando ya hay, sí, fructifica palabra correcta. Cuando se le está acabando la comida, por un lado, que es cuando ya la madera está bastante blandita, y segundo, tiene que haber todas las condiciones meteorológicas. Entonces, no necesariamente va a haber hongo cuando la madera esté blanda. ¿Entendés? No sé si respondo a tu pregunta a eso. En el artículo, no me acuerdo si hablan algo de eso. Pero yo creo que es más una cuestión de oportunidad, no necesariamente que ve el hongo. ya, genial. Gracias, Janine, nada más. Dale, dale. Bueno, siguen las preguntas. Acá me quedó la pregunta de Amanda. ¿Existe la posibilidad que en el futuro se construyan casas de hongos? De hecho, que ya hay una chica, Leti, ella cultiva hongos en Córdoba y por el tipo de clima que ella tiene, ella está haciendo experimentos para construir su casa de hongos. Lo que ella tuvo en consideración al hacer esto es que, como dije, hay muchísima cantidad de hongos, ¿verdad? Entonces, ella eligió un hongo duro, un hongo que tiene unas características de durabilidad bastante altas y que su micelio también forma unas costras medio duras. Como ella cultiva hongos en Córdoba, las condiciones en las que cultiva son diferentes a las de acá, pero ella me dijo que los ladrillos que ella hacía los hacía con micelio de Ganoderma, que es un hongo de la madera. Los hongos de la madera tienen una característica de que
pueden producir en sus hifas, ¿se acuerdan del micelio que les hablé, la red de hifas? Bueno, la red de hifas tiene una pared de quitina. La quitina, cuando vos pisas una cucaracha, ese que hace es la quitina que se está rompiendo. Entonces, ellos endurecen su pared y se vuelven súper, súper, súper duros. Ella deshidrata ese bloque de micelio y lo está usando como, no tengo fotos ni nada por el estilo, pero ella me comentó que es re hippie mi amiga, pero sí, ella está haciendo su casa de hongos. Bueno, otra pregunta y acá te agradece Pati Agüero. Eh, ¿Cómo describirías qué es el micelio? El micelio es el hongo. Lo que nosotros vemos es otra cosa. Ujú. Pueden pensar en como una planta. Una planta tiene una fruta. La fruta es lo que nosotros vemos en la seta. La planta entera es lo que equivale al micelio. Entonces el micelio es el que hace todas las funciones que son vitales para el hongo. Su alimentación, su crecimiento, desarrollo, todo lo que tenga que ver con su metabolismo, que es lo que le caracteriza a un ser vivo independiente, eso se encarga el micelio. Entonces el micelio es esta red de hifas. Normalmente, visualmente nos vamos a ver como una telaraña. Nosotros nos vamos por el bosque y si ustedes dan vuelta a una rama y tiene como una telaraña blanca, eso es micelio. No siempre está visible porque el micelio tiene que comer y para comer tiene que estar dentro de lo que está comiendo. Entonces, por eso esa es una característica muy interesante del reino fungi, que nosotros están ahí, pero nosotros no lo vemos. Y ese es el micelio. Es algo que nosotros no vemos. Es como una telarañita que está comunicando plantas con otras plantas, que está comiendo las ramas y eso. Ujú. Ese es el micelio. Y la otra pregunta de Patti es, ¿y cómo funciona la comunicación entre raíces y hongos microrrízicos? Todo funciona a través de hormonas, todo es hormonal. Las comunicaciones en plantas es muchísimo con señales químicas. Entonces ellos secretan, qué sé yo, una planta está tu bosque con todos tus árboles unos juntos al lado de otro. Si alguna de las plantas tiene un estrés, empieza a liberar hormonas, no solamente a través de las hojas, sino también a través de las raíces. Qué sé yo, cuando hay sequedad, cuando hay mucha humedad, todo eso, las señalizaciones normalmente son a través de hormonas. Y esas hormonas también señalizan a los hongos. Y los hongos a su vez también tienen su forma de comunicarse a través de otros estímulos químicos con las otras plantas. Entonces, esa sería la forma de señal. No es como nosotros entendemos las señales, que sería una señal neuronal, no, son señales químicas, que es mayormente lo que hacen las plantas para comunicarse tanto entre sí como utilizando también el micelio. Una pregunta mía, ¿existen especies endémicas en Paraguay? Claro que hay especies endémicas en Paraguay. Hay mucho del trabajo que nosotros hicimos tiene que ver, nosotros nos agarramos en el laboratorio de especies que estaban a nivel regional. Nosotros empezamos así. Ujú. Está en Brasil, tiene que estar en Paraguay también. Entonces, ahora que nosotros incorporamos, desde 2021 que nosotros tenemos un laboratorio que funciona en ADN, estudiando ADN de de los hongos, quiero decir. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos realmente empezar a hablar de diferencias de nuestras propias especies. Entonces, nosotros estamos en camino a describir especies que son endémicas de Paraguay. De hecho, ya tenemos algunas como Aminosporus guaraníticus, que es una de las primeras especies que describimos con ADN. Esa descripción se hizo gracias a la colaboración con el gente de Córdoba, de ahí mi amiga Leti. Entonces, nosotros primero empezamos así, colaborando a nivel regional para descubrir qué es lo que hay en Paraguay. Y ahora nosotros estamos en condiciones de hacer análisis que nos hablen de especies que sí, nosotros nomás tenemos. Ujú. Por las publicaciones nosotros estamos escribiendo recién, porque son años y años de trabajo. Entonces, esta de la Maurel, por ejemplo, que incluí en la presentación, yo desde 2021 que vengo trabajando con esa, por eso no es exclusiva de Paraguay, esa también está en el Chaco argentino. Sulfiticus, que se escribió para Chaco argentino y Chaco paraguayo también. O sea, tenemos especies endémicas. Hay un Tricolosporum, por ejemplo, que es endémico, que también es una cosa que tenemos que describir, pero la mayoría de cosas nosotros compartimos a nivel regional. Como las aves también, ¿verdad? Las aves no tenemos ninguna Exactamente. endémica, pero compartimos por ecorregión. Sí, porque como siempre depende de con qué está asociado. Las plantas, el prosopis, por ejemplo, no es solamente en Chaco paraguayo, está también en Chaco Claro. argentino. Entonces, como el hongo está asociado a la planta,
la distribución del hongo sigue la distribución de la planta. Ese es para el caso de especies que están relacionadas a un hospedero o a una planta específica. Hay otras especies que sí ya son más endémicas. Por ejemplo, esta itayaya que encontré en Parque Nacional de Ucuy, esa me reintriga, hasta ahora estoy aquí tan... Cuando termine mi trabajo de amador me empiezo con ese. Porque de verdad que es muy raro que esté ahí la bolita solamente creciendo en el pindo. O sea, hay muchas muestras que nosotros tenemos en el laboratorio que todavía está ahí, tenemos que analizar. Entonces empezamos con lo más fácil, que es lo que compartimos a nivel regional, sobre todo porque podemos tener redes de apoyo con los otros investigadores de otros países. Entonces, más por ese lado vamos con las cosas que tenemos a nivel regional. Pero claro que debe haber algo que sea endémico exclusivamente de acá. Porque en Brasil hay varias especies que solo crecen en Bapa de allá o solo crecen en Caatinga, pero Brasil es un país obviamente mucho más grande. Ujú. Y Jesús levantó la mano. Adelante, Jesús. Sí, quería comentar más, ahora que volvimos a hablar de la especie que encontraste ahí cerca del Pindó. Yo había encontrado en de mis viajes también a Becuí, justamente en el mismo sendero, no sé si es la misma especie, pero es muy parecida, solo que es más grande, literalmente es como una naranja, pero Como la diferencia es que estaba sobre una rama y no estaba en el Pindó. Estaba en el aire, en, este puede ser un en- Ascopolyporus. no, Es otro tipo de hongo. Busca, hermana, Ascopolyporus. Es una pelota así naranja que crece como envolviendo a la rama. Sí, ese es ese un mismo. género que se escribió para Brasil. Y justamente le trajimos a un brasilero. Estábamos en el Parque Nacional y dijo, mira, Ascopolyporus. Nosotros no sabíamos que era esa pelota, era un hongo. Y él dijo, este es un hongo que crece por la rama y que se llama Ascopolyporus. Pero sí es otra de las cosas que está ahí en la caja, hay que estudiar. Pero sí es un género de hongos. Gracias. Quería compartir más ese dato, de por ahí sí le sirve de registro. No, súper interesante. Por un género súper intrigante. Bueno, Diana te felicita, María José Abogado también te felicita, excelente trabajo. Diana Peso le dice, parece ciencia ficción, magia pura, los hongos. Sí, Felicitaciones hay por muchísimo tu por estudiar. trabajo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Para no ya quitarte tanto tiempo. Es realmente apasionante esto. Y estaríamos toda la noche hablando de esto, pero me parece que podemos dar un cierre ahora. Diana es una de las próximas en la tertulia. Espero que se unan en las próximas que vienen cada miércoles de julio. No tengo el orden de las charlas acá a mano, tenía en mi teléfono, pero bueno, le tenemos a Diana, le tenemos a Fátima Ortiz y le tenemos a Alejandro Giraudo. No sé si es el orden, ¿verdad? Disculpen, no tengo esa información acá en la mano. Bueno, muchísimas gracias, Janine. Felicitaciones realmente en lo que hacen, en lo que están haciendo en el laboratorio. Y realmente anima escuchar personas que son tan apasionadas, que están poniéndole muchísima garra. No, a nosotros nos anima Y, que haya gente que quiera escucharnos. Sí, eso y también. estuvimos casi 37, superamos tu expectativa de 10. Sí, mi expectativa era 10. Y, y Pero bueno, si nosotros estamos a un mensaje de distancia, Fungi Paraguay siempre estamos para responder toda la pregunta de la gente. Bueno, a veces capaz que alguien les responda, ¿por qué no me manda la foto bien, carajo? Pero sí, siempre sí, está tratando de responder las preguntas de sí, la sí, me gente. imagino que es muy difícil cuando alguien te relata el hongo, ¿verdad? Si vos ni siquiera Sí, sí, tenés sí. foto, no tenés, eso es casi, es una No locura. viste nada, Inclusive señora, ocurre, ¿dónde está tu foto? sí, Pero sí. exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Janine. Le damos por concluida la charla de hoy, la primera tertulia. Espero que se unan a las que vienen y muchísimas gracias. Buenas noches a Dale, chicos. todos y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Chao, chao.